Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando queremos mejorar el rendimiento deportivo, ¿qué crees que es mejor? ¿Tomarse un café o mascar un chicle? Algunos habréis pensado que qué me está hablando, ¿no? Eso de mascar un chicle para mejorar el rendimiento deportivo. Bueno, en realidad os podéis imaginar, al hacer la comparativa con el café y el chicle, que os voy a hablar de cafeína y de cómo llega esa cafeína a nuestra sangre, a qué velocidad y en qué concentración. Bueno, tampoco nos vamos a meter en datos muy técnicos, sino simplemente quiero que entendáis cuál es ese mecanismo de acción para que en el caso de que vosotros necesitéis, bueno, pues ese estímulo que supone el consumo de cafeína para práctica deportiva, sepáis qué es lo que podéis elegir para utilizarlo en vuestro beneficio, de manera que podáis elegir entre las formas más habituales de consumo de ese suplemento de cafeína. Entre ellas estarían los chicles y luego podemos tener otras mezclas, es decir, consumo de cafeína más carbohidratos, consumo de cafeína más carbohidratos y proteínas o ácidos grasos. Y aquí tendríamos también los preentrenos, suplementos preentrenamiento, o podríamos tener también los geles que se utilizan durante la práctica deportiva de larga duración para mejorar tanto el aporte de energía como reducir la sensación de cansancio, de fatiga, con esa cafeína que suelen llevar muchas veces juntos. No siempre, y ahí ya sabéis que siempre os digo que elijáis y testéis, es decir, probéis en los entrenamientos ese tipo de suplementos para ver el efecto que os producen a cada uno de vosotros. Es muy habitual deportistas amateurs que prueban por primera vez geles, por ejemplo, en una competición, pues porque habitualmente en los entrenamientos no los necesitan, no los notan, pero de repente dicen voy a mejorar mi competición y los prueban en ese momento y pueden llegar a tener incluso que retirarse de la competición por problemas gastrointestinales que pueden aparecer asociados a su consumo, como os digo, sin haberlos probado antes. No a todo el mundo le sientan igual, no todo el mundo los tiene que pautar de la misma manera. Y el desconocimiento a veces, bueno, pues nos puede llevar a tener un peor rendimiento cuando estamos haciendo algo pensando en que vamos a mejorar. Pero bueno, volvemos al tema inicial, que es mejor un café o un chicle de cafeína. En este caso, que sería, como digo, un formato muy fácil de consumo de esa cafeína. La cafeína, insisto, nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, es una ayuda ergogénica autorizada que, bueno, se suele recomendar consumirla previamente a los entrenamientos, es decir, al menos unos 30 minutos, 60, dependiendo de nuestra genética. Y esa, ¿cómo la sabemos? Lo mismo, prueba, error. Si yo consumo, o un test genético, evidentemente, para saber si somos metabolizadores rápidos o lentos de la cafeína. Pero si yo consumo, por ejemplo, cafeína y noto ese efecto a la media hora, soy un metabolizador rápido. Si yo no noto ese efecto, igual me lo tomo media hora antes, no noto ese efecto durante el entrenamiento, sino que lo empiezo a notar después, puedo ser un metabolizador lento. Es decir, tenemos que ver cómo reacciona nuestro cuerpo frente a ese consumo de cafeína, teniendo en cuenta que su consumo también provoca tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que para notar el mismo efecto, cuando se consume de manera habitual, necesitamos mayor cantidad. Y esto, por ejemplo, los bebedores habituales de café lo pueden saber, porque muchas veces dices, uy, me tomo un café pero no me ha espabilado, me voy a tomar dos.
ya estamos aumentando la tolerancia de ese café. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo vaya a tomar como suplemento, es decir, con ese efecto que estoy buscando para mejorar mi rendimiento deportivo, pues igual no tiene el mismo efecto que yo espero por ese aumento de la tolerancia. Son factores que cada uno de nosotros tenemos que ir analizando. Para conseguir el efecto de esa cafeína consumiendo café, muchas veces tenemos, vamos a decir que unas cantidades indeterminadas de cafeína. No sabemos exactamente cuánta cafeína estamos tomando cuando consumimos ese café. Y seguro que os habéis dado cuenta que dependiendo del método de elaboración del café, ese efecto estimulante, vamos a decir, nos resulta más o menos evidente. Cuando preparamos un café americano, por ejemplo, tiene menos cafeína porque es, vamos a decir, más aguado que cuando tenemos un café expreso. Por lo tanto, dependiendo del método de elaboración, podemos tener una mayor o menor concentración de cafeína. ¿Pero cuánta cafeína contiene un café? Ni idea. No podemos medirlo, no lo podemos saber con exactitud. ¿Cuánta cafeína tiene un chicle? La sabemos exactamente, la que nos ponga en su etiquetado. Así que ahí, con ese conocimiento de las cantidades, podríamos pensar que el consumo de chicles tiene un mayor beneficio. Vale, sí, pero no. Depende de si realmente nosotros estamos utilizando ese café o esa cafeína que contiene el café o el chicle como ayuda ergogénica, es decir, medida, o si realmente solo lo estamos utilizando por su efecto estimulante, es decir, no nos importa tanto la medida, sino realmente favorecer de alguna manera esa práctica deportiva, ese entrenamiento y retrasar, como os digo, la aparición del cansancio, porque esa cafeína, bueno, pues produce ciertos efectos también en la liberación del calcio, la mejora de contracción muscular, son efectos también a veces psicológicos, vamos a decir, como una especie de efecto placebo. En algunos deportistas sí, sabiendo que se han tomado un café, van a entrenar mucho mejor que si no se lo han tomado. Pero ¿realmente necesitan la cantidad de cafeína que contiene un chicle? Pues igual no, porque en ese caso, les digo, muchas veces deportistas amateurs entrenan por la tarde al terminar su jornada laboral y ese exceso o esa cantidad alta de cafeína que puede contener un chicle podría, como siempre os digo, efecto secundario de esos estimulantes es que afecten al descanso nocturno, que se tarde tanto en utilizar o en metabolizar esa cafeína que no nos permita descansar bien por la noche. Así que en esos casos tenemos que valorar realmente cuál es ese efecto real que nosotros estamos buscando con esa ingesta de la cafeína. Por otro lado, vamos a comparar también tiempos de absorción. Si yo me tomo un café solo, tardaré aproximadamente unos 20-30 minutos en poder notar el efecto de esa cafeína, es decir, en que mi cuerpo la absorba y la vaya distribuyendo por la sangre. Sin embargo, cuando yo tomo un chicle que contiene cafeína, esa absorción y ese efecto es en cuestión de minutos, muy pocos minutos, podríamos decir que unos 10, máximo 15 minutos, es decir, puede ser un recurso más rápido, un efecto más rápido de ese efecto estimulante de la cafeína, pues efecto ergogénico, de mejora del rendimiento deportivo. Y ahí tendremos que valorar nosotros también el momento en el que los vamos a tomar. Si yo, por ejemplo, me quiero tomar un café tranquilamente antes de ir al gimnasio, porque un momento un poco distendido, después me cambio, voy y entreno, bueno, pues igual me resulta más interesante ese café, que lo asociamos también, como os digo, a ese momento un poco más tranquilo que la ingesta del chicle. Mi entrenamiento va a ser muy potente y tengo poco tiempo previo para prepararme, pues igual ese chicle me puede resultar más interesante por ese efecto más rápido y controlado que tiene de la cantidad de cafeína.
Así que en principio, si queremos valorar la conveniencia o no de utilizar esa cafeína en formato chicle para nuestros entrenamientos, yo os diría que, por ejemplo, entrenamientos cortos de menos de 1 hora no es necesaria esa cafeína como ayuda ergogénica. Si superamos la hora, dependerá también del tipo de entrenamiento y de la duración total. Es decir, hay veces que no es imprescindible ese suplemento o ni siquiera ese café, es decir, la cafeína, para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Por lo tanto, eso es algo que debemos valorar de manera individualizada, teniendo en cuenta no solo ese efecto de mejora del rendimiento, sino ese efecto estimulante que tiene también la cafeína. El efecto de la cafeína, así como otros suplementos pueden requerir consumo habitual, en este caso no es así. Sería de consumo puntual cuando queremos obtener ese beneficio, y de hecho sería incluso más conveniente para evitar esa tolerancia que se genera con el consumo habitual de la cafeína, es decir, que no lleguemos a notar el efecto y que cada vez necesitemos dosis más altas. Dosis más altas que a largo plazo, si seguimos aumentando, pueden generar problemas de salud, como por ejemplo aceleración del ritmo cardíaco, taquicardias, por ejemplo, y en esos casos hay que hacer una reducción que genera también efectos secundarios negativos, como por ejemplo dolores de cabeza, es como si fuese una especie de mono lo que nos ocurre cuando reducimos la cantidad de cafeína respecto a la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, ahí tenemos, como os digo, que valorar si realmente es necesario o no. Cuando hablamos muchas veces los profesionales de los beneficios de los suplementos o de algunas sustancias, como en este caso la cafeína, podemos decir, uy, qué fácil, tomar café siempre antes de entrenar y mejoró mi rendimiento. Bueno, pues no siempre es necesario, y en algunos casos, como os he contado, podría incluso resultar perjudicial. Insisto en que no es lo mismo ir 1 hora a entrenar al gimnasio que hacer una tirada de 3 horas en bicicleta y además con puertos de montaña. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que valorar si realmente esos suplementos, al igual que cualquier otro, nos pueden resultar interesantes o no, porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es tirar el dinero, porque vamos a utilizar algo cuyo beneficio no va a ser evidente o no lo vamos a notar. En esos casos, como os digo, bueno, pues hay veces que también es importante que tengamos en cuenta nuestras propias condiciones que rodean a nuestros entrenamientos para poder valorar la conveniencia o no de la ingesta de algunos suplementos o no. Como os digo, a veces con un simple cafetito nos puede resultar más que suficiente, y a veces ni siquiera eso nos va a hacer falta para mejorar nuestros entrenamientos. Así que es algo que, como os digo, debéis valorar vosotros mismos. Así que espero que el vídeo os ayude, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.